Ahora bien, cuando no acertamos ni en el discurso ni en los candidatos, o acertamos medianamente mal o medianamente bien, tenemos lo que ocurrió en las elecciones de 1995, 2003 y 2007. Perdemos poder político nacional, empieza la fuga de los gobernadores y empiezan las alianzas municipales y los extrapartidarios. No es solamente una cuestión de traición política, es una cuestión de la lógica de supervivencia en el modo en que se construye el poder político en los sistemas presidenciales. ¿Sí? Entonces, si uno ve el desempeño del radicalismo en el ciclo de 6 elecciones presidenciales desde 1983 al 2007, la verdad es que estamos frente a todo menos una crisis terminal. Si hay algo que ha demostrado el radicalismo en 6 elecciones presidenciales muy difíciles, con pocos recursos, porque no manejamos los factores de poder en la Argentina, es que tiene un instinto de supervivencia electoral a prueba de todo. Revisemos si no la historia. En 1989 sacamos casi el 40% de los votos en un contexto inflacionario y yéndonos antes del poder. En 1995, 15% de los votos. Y contra todos los pronósticos, 4 años después obteníamos la presidencia de la Nación. 2 años después nos íbamos del gobierno y en el peor de los mundos sacamos el 2% en 2003. Contra todos los pronósticos, 4 años después, estábamos en el 17% de los votos a nivel nacional, casi 2 puntos más que en 1995, pero en un peor contexto político. Un partido dividido, sin candidato propio. Y logramos algo muy importante que no logró ningún otro partido de la oposición: un voto homogéneo en todo el país. Ese 17% de los votos fue diferente al porcentaje electoral que obtuvo la coalición cívica, porque el voto de la coalición cívica fue un voto asimétrico, mucho en 3 distritos grandes, poco y nada en el resto del país. Entonces, poco de crisis terminal y mucho de instinto de supervivencia electoral. La pregunta es: ¿alcanza con tener instinto para sobrevivir electoralmente o necesitamos algo más? Necesitamos algo más. Una organización que sea eficaz para competir con inteligencia en un sistema presidencial, que es el ambiente en que competimos a nivel nacional y en los 24 distritos del país. Necesitamos una organización interna que esté dirigida a producir liderazgos ejecutivos nacionales, provinciales, municipales. Porque si tenemos estructuras partidarias que produzcan estos liderazgos ejecutivos, ganamos legisladores nacionales, ganamos legisladores provinciales y obtenemos concejales. Necesitamos líderes con potencial, con buena performance de obtener los ejecutivos en los 3 niveles en que se disputa el poder político en Argentina. Después viene el resto, porque estos liderazgos traccionan. Entonces, en esto me parece que hay 2 reflexiones para hacer y hay un aprendizaje adquirido. Es interesante que hablemos de la reforma y de la modernización, pero ocurre que el radicalismo, sobre todo a nivel provincial, ha tenido un proceso de aprendizaje de renovación de sus cartas orgánicas. Desde 1995 ha habido un proceso de renovación de las estructuras internas del partido muy interesante, con un solo detalle. Hemos incorporado en muchos distritos casi lo que hoy se propone: mecanismos de representación proporcional. Hemos bajado el nivel de requisitos para poder competir una interna y entonces en muchos distritos del país se organiza la disputa interna en la carrera política por cargos partidarios y cargos electivos con este mecanismo: representación proporcional y bajos requisitos para competir. Todo mal, porque esa combinación no produce liderazgos ejecutivos, no lleva a la alternancia de liderazgos, lleva a la fragmentación interna del partido. Nosotros tenemos que ser capaces de generar mayorías internas para consolidar mayorías externas. La representación proporcional con bajo nivel de umbral para poder competir lleva a acentuar el internismo radical y a garantizar o aumentar la posibilidad de derrota en el partido en esos distritos. No es solo el caso del radicalismo.
no es solo el caso del radicalismo, es la diferencia que ayer, muy interesante con nuestro invitado francés, la diferencia tal vez entre el Partido Democrático de la Izquierda Italiana, el Partido Socialista francés y el PSOE español. ¿Por qué le cuesta tanto al socialismo francés por ahí ganar en las elecciones nacionales y por qué le cuesta tanto al socialismo, por decirlo de alguna manera, al Partido Democrático de Izquierda, consolidar el poder cada vez que logran controlar el primer ministro? Porque el problema de los italianos es que cuando llegan caen rápidamente, muy parecido a lo nuestro. Cosa que no ocurre en el PSOE, porque el PSOE utiliza mecanismos mayoritarios. En cambio, el caso italiano, proporcionales, y ayer el caso francés también. Hay una probabilidad clara que se puede, hay una experiencia en este tema. Entonces, en esto, ¿es verdad que el radicalismo fue un partido moderno? Tenemos que volver al modelo original: 2/3, 1/3, elección directa de los presidentes de los distritos. Esa fue la novedad, la originalidad del proyecto partidario de Irigoyen. Por algo se dice que el radicalismo fue el primer partido catch-all avant la lettre, es decir, adelantado en el tiempo. Hoy, todos los partidos europeos están presidencializando, quieren ser como era el radicalismo cuando era un partido cuasi hegemónico en la Argentina.